Buenos días, hermanos. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, les pido que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por esta mañana, porque oímos, Señor, tu palabra, porque escuchamos la lectura de tus escrituras, porque cantamos himnos a tu nombre, Señor, porque entregamos en tus manos la confesión privada en el culto público de nuestros pecados, Señor, y porque tenemos la esperanza de que al oírlos nos perdonas. Ahora, Señor, que entramos en el momento solemne del sermón, de la predicación, Señor, en donde tratamos no de escuchar la elocuencia de cualquiera que tenga la responsabilidad de exponer la palabra, sino de ser tocados por ti, Señor, de encontrarnos en tu presencia. Te pedimos que nos des corazones dispuestos, mentes concentradas, Señor, y animadas a escuchar tu palabra, Señor, que a pesar de mis dificultades y mis limitaciones, Señor, tu palabra eficazmente cumpla el propósito que tú le has indicado el día de hoy, y que, como siempre te lo pido, Señor, lo que escuchemos sea de edificación para nuestras vidas, de modo que mostremos más a Cristo y te adoremos mejor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la serie de sermones en el libro de los Hechos. La última vez vimos hasta el versículo 9 del capítulo 1, y vemos cómo luego de que Lucas terminó de haber dado la introducción al libro de los Hechos, recordando el Evangelio que escribió primero y resumiendo las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos, ahora nos empezará a contar el desarrollo de la iglesia primitiva. Y para ello toma como punto de partida el momento en que Jesucristo deja a sus discípulos. Esto no es un detalle menor. En este momento estaba terminando un segmento de la historia de la redención, por así decirlo, para empezar otro. Ahora estaba iniciándose aquel ansiado día en que las costas, como diría el Antiguo Testamento, los gentiles, serían adquiridos por Dios como su pueblo. Veamos entonces el libro de Hechos, el capítulo 1, del verso 1 al 14, para tener todo el contexto de lo que estoy hablando. Dice así, Hechos 1 del 1 al 14. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recordamos que la promesa del Padre era esto, el Espíritu Santo. Entonces, continúa el 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y a partir de aquí inicia la porción en la cual nos enfocaremos hoy. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entonces, aunque este libro lo conocemos hoy como Hechos de los Apóstoles, se habrán dado cuenta que en los 3 sermones, contando hoy, que se han dado sobre el libro, no hemos hablado demasiado sobre los apóstoles propiamente. Y con razón,
Porque Lucas se encarga en este libro, luego de haber recitado primero en el Evangelio y aquí recordado un poco, de hacer un preámbulo de lo que sería, como hemos dicho varias veces, el inicio de la historia de la iglesia, pero este preámbulo obviamente necesitaba de lo que hemos visto hasta ahora, las últimas palabras de Jesús, el encuentro que los apóstoles tuvieron por última vez con él y las sensaciones que estos dejaron, que este encuentro dejó en los apóstoles. Hasta ahora, en el sermón anterior, estudiamos las últimas palabras de Jesús, lo que llamamos el testamento del Señor a sus apóstoles, a los discípulos en general, durante su ministerio terrenal. Y esto abarcó de los versos 5 al 9. Ahora continuaremos con el último evento milagroso del Señor durante su ministerio. Antes de irse, esto fue lo último que el Señor hizo de forma maravillosa, digamos, en su ministerio terrenal. La ascensión. Y eso da título al sermón de hoy. La ascensión. Esto lo estudiaremos en los versos del 9 al 14. Es decir, antes de empezar a hablar del ministerio fundamental de los apóstoles, que fueron los que formaron la iglesia que hoy conocemos, veremos entonces el impacto que tuvo la partida de Jesucristo ante sus ojos para el inicio de la iglesia. Y lo primero que quiero enfatizar es que Jesús fue alzado, como dice el texto. Esto lo vemos, para estar en contexto, del verso 8 al 9. En Hechos 1, del verso 8 al 9, dice lo siguiente. Las últimas palabras que el Señor les da a los apóstoles, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, terminando de decir todo lo que iba a decir, dice en el 9, que viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Este evento, como dije, marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Hasta ahora el Señor había avisado, pero ahora se había ido. Los discípulos del Señor se habían desanimado cuando fue crucificado y cuando murió. Sin embargo, ahora que había vuelto, había aparecido a ellos otra vez, había hablado con ellos otra vez, se estaba yendo nuevamente. Y el Señor con esto hacía su última maravilla terrenal. Desaparecía de forma mágica, de forma misteriosa en los cielos. Y este hombre que había caminado, comido, bebido, dormido, que se había fatigado y que había reído junto a sus discípulos, ahora se levantaba sobre ellos repentinamente. En todo el ministerio terrenal de Jesucristo, una de las cosas que se enfatizan era que era verdaderamente humano, su humanidad, su debilidad en tanto su humanidad. Pero ahora, este hombre que había comido, que incluso cuando se les apareció el resucitado, pidió comer, se levantaba sobre los cielos y desaparecía. Dice el texto que fue alzado, se elevaba sobre ellos. Y esto es una imagen que podríamos pasar por alto rápidamente, pero es bastante significativa. Porque el que vino de arriba volvía hacia arriba. El pan caído del cielo estaba volviendo al cielo. Todas estas son imágenes que no se me ocurren al azar, sino que él había dicho. ¿Quién puede subir sino el que descendió? Yo soy el pan que cae del cielo, etcétera. De alguna manera, simbológicamente, en este evento el Señor estaba manifestando, para que quedara claro, ya no su humanidad, sino su deidad. Por su humanidad les pidió comida cuando se reencontraron después de su resurrección. Pero ahora en su deidad desaparecía en los cielos, tapado por la nube, como aquella nube, por ejemplo, en la que se presentó la presencia de Dios en el Éxodo, que veremos eso cuando lleguemos a esa parte del Éxodo. De alguna forma, este alzarse, esta nube, son imágenes que en la mente de estos hombres los dirigían, los relacionaban claramente a la deidad, a lo divino. Esta imagen nos debe recordar, por supuesto, que Jesucristo se humilló, pero no se humilló para siempre. Porque como decíamos, el que descendió ahora subía. Y esta forma, esta cosa, este evento simple de la ascensión, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y Elías también ascendió, fue separado con un carro de fuego de las personas y fue llevado a un torbellino. Pero ahora este evento simple de la ascensión no era tan portentoso como un carro de fuego, sino que era tan simple como esto. Jesús subía y era tapado por las nubes. Pero esas dos cosas
tienen que ver también con nuestra esperanza. Así como dije que la nube representa lo divino, Él se esconde como la presencia del Señor se escondía de Israel en el Éxodo detrás de la nube y se eleva, así como descendió, ahora iba al cielo. Eso forma parte de la esperanza del cristiano. Que el Mesías, que se presentó débil, que se presentó menoscabado, despreciado por las personas, el Cordero, que como diría Isaías, fue callado al matadero sin quejarse, ahora se alzaba como un león. El Cordero no quedó tendido en el altar del sacrificio, sino que se levantó. Y lejos de significar derrota o tristeza, porque ahora el líder se iba ante los ojos de los apóstoles, este evento de la ascensión era una especie de coronación. Debemos verlo desde otro punto de vista. No es que estaba dejando a los discípulos sin más, sino que estaba siendo recibido como rey en los cielos nuevamente, como un rey que llega después de mucho tiempo de campaña, de guerra, vuelve a su reino. Ese momento era un momento de fiesta. Tengamos en mente las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8 dice lo siguiente, hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo, no solo aquí, sino muchas veces, se encarga de presentar, desde un aspecto humano, por supuesto, la condición deplorable del Señor. Y esto es importante en la vida del Mesías. Esto, por ejemplo, en Isaías 53, se encarga de dejarlo claro. No vimos hermosura ni atractivo en él, dice Isaías. Es decir, la condición de unidad de Cristo, la encarnación de Dios, aquel que es igual a Dios, que no tomó el ser igual a Dios como cosa que esperarse, sino que se despojó a sí mismo, él mismo se rechazó. Aquello que hemos tipificado, por ejemplo, cuando Jesús recita el Salmo diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la encarnación de Cristo, aunque siempre optamos por hablar maravillosamente de su ministerio, de su carácter y todo esto, pero debe tener un énfasis claro en que era un estado deplorable. Por ejemplo, ¿qué dice Isaías de Dios? Que Él no se fatiga, ¿cierto? No se cansa. Este Dios que no se cansa, que no se fatiga, como diría el Salmo, no se dormirá el que te guarda. Este Dios poderoso, que está siempre alerta, este Dios que no duerme, se había en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo, se había encarnado y ahora se cansaba, ahora era débil, ahora tenía que comer, ahora sufría los flagelos que en su naturaleza divina nunca hubiera sufrido. Dolor, sufrimiento, cualquier cosa que hubiera podido, que nos podamos imaginar que el ser humano sufre, el Señor en la condición de hombre sufría. Entonces, teniendo en mente esto, no ahora el beneficio de su obra, sabemos cuál es el beneficio de su obra, sino lo que Cristo veía de sí mismo después de haber vivido eternamente, desde siempre y para siempre, como Dios poderoso e inmarcesible, lo que Él podía sentir en sí mismo en su estado de humillación, lo difícil que debía ser para Él. Teniendo eso en mente, entonces, ver que ahora subía, que este que se había despojado, que se había despreciado, que se había reducido, ahora subía, no es entonces una derrota. No es un líder abandonando a los suyos, sino más bien coronándose nuevamente, recuperando lo que en virtud de su obra había abandonado por un poco de tiempo, no para siempre. Estaba pasando algo divino entonces. Las alturas, como decía en las Escrituras, siempre se relacionan a lo divino. Dios se aparece a su pueblo, ¿en dónde? En los montes. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová. Los montes, las colinas, los lugares elevados
siempre se asociaban en el Antiguo Testamento, en esta mentalidad semítica en general, a lo divino. Por eso es que es importante que Jesús era alzado, no desapareció simplemente. Era alzado, él podía desaparecer. Recordamos que él entra al aposento alto sin tener que abrir la puerta, él simplemente aparece allí. Pero todo lo que hace y todo lo que muestra significa algo. Este hombre humillado ahora se exalta a lo sumo, ¿no? ¿Qué más puede ser exaltado ese cuerpo débil que volver a su naturaleza o a sus beneficios de la naturaleza divina? Y además, esto que estaba pasando mostraba que Jesús volvía a donde tenía que estar. Y esto es algo también relevante. Él no se ganó la divinización, sino que él volvió a un estado que siempre había tenido. Recordamos que Jesús no es un semidios como en la mitología griega o algo así, no es una criatura que fue elevado a lo divino, sino que es Dios que se encarnó y ahora simplemente volvía. El haber venido fue un beneficio para nosotros, no para él. Ahora volvía victorioso, por cierto. ¿Qué diría Pablo sobre Jesucristo, sobre su obra y el hecho de que haya resucitado y viva hoy? Que su vida es la muerte en victoria. Él se va, pero porque ya ha ganado. Aunque para nosotros, durante un tiempo particular, como decía el pastor Gerley esta mañana en la clase, que para nosotros puede parecer largo, pero para Dios es el indicado, llegará el día en que disfrutemos plenamente esta victoria que ya se consumó. La victoria ya fue consumada. Y el ser Jesucristo alzado es muestra de ello. La humillación de su encarnación ya había terminado y ahora la coronación de su glorificación había empezado. Y esto de ser elevado era solo un símbolo para mostrar que va a los cielos. Por cierto, no debemos imaginarnos que realmente fue a la estratosfera, ni nada parecido, ni al espacio. Dios no habita en ningún lugar físico, pero sabían bien los hebreos, los judíos, estos que tienen el Antiguo Testamento, que los cielos es un lugar metafórico, un lugar simbólico en donde sabemos que habita Dios. Y como detalle interesante de esta partida de Cristo, Él ascendió a los cielos. Ese es otro tercer elemento, ¿no? Él es alzado, porque Dios se presenta siempre desde arriba, es oculto en las nubes, así como Dios se presentó oculto en las nubes al pueblo de Israel, pero además iba hacia los cielos, así como Dios de algún modo simbólico habita en los cielos. Esta es la contraparte de la moneda de la humillación, esta es la exaltación de Cristo. De modo que al presenciar todo esto, seguramente los discípulos estaban sorprendidos, ahí parados. Y es donde inicia lo que sucede en el verso 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ese es el mensaje que le dan estos varones. Este mismo Jesús vendrá. Al ver una cosa tan sorprendente, los discípulos quedaron congelados, pasmados. Obviamente todo esto que hemos estado reflexionando al principio, ellos no habían tenido oportunidad de hacerlo. Ellos no estaban leyendo la historia, ellos estaban viviendo en ese momento como este hombre se levantaba y desaparecía detrás de las nubes frente a sus ojos sin decirles ya más nada. Entonces, probablemente si yo hubiera estado ahí, también me hubiera quedado congelado, sorprendido por la sorpresa. Pero luego de que el Señor desapareció a sus ojos, ahora era momento de seguir adelante. Estos ángeles que se les aparecieron los sacaron de su estado de congelamiento, los despertaron con una pregunta: ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esta pregunta era, por supuesto, retórica. Los ángeles, como buenos mensajeros del Señor, les recordaron la esperanza que habían creído. Los discípulos miraban a la nada, porque ya no había nada ahí, había desaparecido, y seguían mirando a un cielo vacío. Estaban perdiendo su tiempo mirando al vacío.
y en lugar de alegrarse porque su tiempo estaba más cercano, probablemente no sabían qué hacer. Jesús estaba cumpliendo otra parte de su misión. Esto es lo que le recordaban los ángeles. ¿Por qué miráis al cielo? Esto también había sido anunciado. Ahora él iba a preparar morada. Dice Juan, capítulo 14, del 1 al 4, lo siguiente. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús a los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pablo dice sobre la venida de Cristo, que llegada la plenitud del tiempo, Cristo se hizo hombre, ¿no? El Señor envió a Cristo, hizo su obra. Pero también, y de forma similar, llegada la plenitud del tiempo, un tiempo estipulado, ni un día más ni un día menos, que por supuesto nosotros no conocemos, pero llegada la plenitud del tiempo, el Señor vendrá y llevará a los suyos, como dice él mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto es lo que recordaban los ángeles. ¿Por qué miráis al cielo? Él va a preparar morada. Él ya vino a ser castigado por el pecado de su pueblo, ya vino a llevar, como diría Pablo también, cautiva la cautividad. Él ya vino a vencer la muerte, ahora irá a preparar morada para aquellos que Él ha salvado. Siguiendo el consejo de los ángeles a los discípulos, nuestra mirada no debería estar continuamente en nuestros problemas inmediatos que existen, sino en nuestra esperanza futura, que es la que nos reconforta. Nuestra confianza en el Señor debe ayudarnos a evitar la turbación. Y esto no se logra, por supuesto, por cuenta propia siempre, sino que a veces necesitamos que otros nos animen. A veces nosotros mismos y nuestro conocimiento no son suficientes para animarnos. No siempre saber lo correcto me llevará a mí a salir de la tristeza, ni nada parecido. Yo puedo saber que el Señor me ha prometido vida eterna, que el Señor me ha prometido felicidad y bienaventuranza eterna, y aún así estar triste, y aún así sufrir. No porque no lo sepa, sino porque voy zarandeado, voy golpeado por mi emoción, por mis emociones caídas. Y por eso los ángeles vienen y se les aparecen para empujarlos, para darles ese empujón que necesitaban en ese momento en que su esperanza parecía irse. No se iba, claro. Ellos no estaban viendo el panorama completo, pero así se sentían. Y esto es lo importante, no es que ellos habían escuchado todo lo que habían escuchado de Cristo, no es que ellos sabían las promesas, sí las sabían, pero en ese momento el saberlo no les estaba dando esperanza, no lo tenían frente a sus ojos, y alguien, en este caso los ángeles enviados por Dios, vienen y los animan. Como diría Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Parte fundamental de la fe cristiana es que nosotros estemos en comunidad para animarnos en el sufrimiento. Porque la Biblia, contrario a lo que algunos quisieran creer cuando se vuelven cristianos, no nos dice que evitaremos el sufrimiento. Como mencioné la semana pasada, el cristiano no está llamado a antepasada, no está llamado a buscar el sufrimiento, a procurar el sufrimiento. En la medida de que se puede, tratamos de evitarlo, pero dado que estaremos inevitablemente en sufrimiento, la esperanza del conocimiento de Cristo nos debe llevar a reconfortarnos a nosotros mismos, pero reconfortar al otro que necesita también de apoyo, como hicieron estos ángeles. Entonces, en este pequeño evento de los ángeles, recordándoles a los discípulos la promesa de Cristo, podemos destacar que esta es una de las razones por las cuales venimos a congregarnos en la iglesia cada domingo. No porque yo venga a escuchar algo que yo no sepa, ¿qué puede pasar? Pero yo quiero escuchar cada domingo que mi Salvador es fiel, que me ama, que yo debo acercarme a Él en mi debilidad,
que hay personas que se preocupan por mi alma, y eso forma parte también de la misión de la iglesia. No solo predicar a Cristo, sino predicar los beneficios relativos que tenemos entre nosotros por esta transformación que ha obrado Cristo en nuestros corazones. Y esta es la poderosa esperanza del Evangelio, que no hemos quedado desamparados, que Dios no se olvidará de nosotros, sino que nuestra esperanza se resume en las palabras sencillas que dijeron los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto venir. Vendrá también de los cielos. Y entre tanto eso pasa, domingo a domingo, día a día, mutuamente nos debemos reconfortar en medio de la espera, diciéndonos los unos a los otros en nuestros desánimos: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Debemos sacudir siempre el polvo, que claro, se pegará en nuestras ropas todo el tiempo, pero sacudirlo cada vez que podamos y seguir adelante mirando a esa esperanza. La esperanza que me librará, como diría Pablo, de este cuerpo de muerte y me dará un cuerpo vivificado en un tiempo, pero pasará ciertamente. Y en los versos del 12 al 14, para terminar, dice así, Hechos 1, del 12 al 14. Disculpe. Entonces, luego de que los ángeles les dijeran esto, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Todos estos perseveraban en la oración. Lucas registra que la primera reacción posterior a este evento de los discípulos fue recluirse, encerrarse, a orar. Es cierto que primero reaccionaron con sorpresa, se congelaron, pero al ser confrontados por los ángeles, al recordar aquello que ya sabían, pero al recordárseles aquello que ya sabían de la esperanza de Cristo, de que iba a preparar morada, de que volvería así como se había ido, ellos, nos cuenta Lucas, perseveraban unánimes en la oración. Y esto es el último detalle que quisiera resaltar de esta porción. La oración, hermanos, a menudo es subestimada, es menospreciada. Es comprensible que para el incrédulo, por ejemplo, carezca de sentido hablar aparentemente solo. Pero para nosotros no, para ellos ciertamente no. Después de haber vivido esto, nos dicen que perseveraban, o sea, se mantenían continua y constantemente en la oración y unánimes en ella. Ellos entendieron que ahora que el Señor se había ido de ellos físicamente hablando, la oración era su principal herramienta de comunión con el Señor. Sabemos que ciertas disciplinas espirituales tienen más o menos sentido dependiendo de qué contexto. Por ejemplo, ellos tenían a Jesús a su lado y cuando hablan sobre el ayuno, le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban y no hacían esto. Él dice, bueno, ahora están de fiesta. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué fatigar su cuerpo? Llegará el momento en que sí, llegará el momento en que esa disciplina tenga más sentido. Si bien nunca de alguna manera el Señor les dijo que no oraran en su ministerio terrenal, ahora más que nunca tenía sentido para los discípulos particularmente, que eran los que vivían con él, tenía sentido orar, porque no tenían al maestro al cual a cualquier hora le preguntaban, maestro, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué hago acá? ¿Cómo puedo yo ser salvo, Señor? Ya el maestro no estaba allí. Así que la oración era su principal medio de comunicación con Dios. Su maestro no estaba físicamente con ellos, pero esto no significaba que no los escuchara. No significa que no nos escuche Cristo. Al contrario, por la obra de Cristo tenemos acceso libre y directo al trono de la gracia, como diría Hebreos. Y es importante resaltar este detalle, un detalle en el texto, que aunque la oración privada es importante y necesaria, Lucas resalta que los discípulos
perseveraban juntos, es decir, comunitariamente y unánimes en la oración. Perseveraban como comunidad y perseveraban en un mismo propósito de la oración. Teniendo esta imagen, sabemos que una imagen de ganado, si pones dos bueyes en una misma trilla y van a dos lados diferentes, no se mueve, ¿cierto? Pero ellos juntos perseveraban unánimes en un mismo sentir en la oración. Y como iglesia, esto es algo que nos debe enseñar, nos debe leccionar. No debemos descuidar orar, por supuesto, privadamente, pero orar los unos por los otros y los unos con los otros. Orar en comunidad, orar por propósitos comunes al reino, orar juntos. Los servicios de oración, por ejemplo, acá cuando cada persona que acá se levanta y ora en diferentes momentos de la liturgia que ya está programada, realmente no descuidarnos, no cerrar los ojos simplemente por protocolo, sino realmente unirnos en el sentido de la oración de aquel que está dirigiendo el servicio, porque la fe cristiana es una fe comunitaria, una fe que crece, se fortalece y se edifica en medio de la comunidad. Y esto es un detalle que no debemos pasar por alto, que ellos, al verse de alguna manera susceptibles, y nosotros somos susceptibles, oraron juntos y unánimes, en comunidad y en un solo sentir, buscando un mismo propósito. No sabemos qué oraban allí, pero probablemente oraban para estar bien preparados para lo que se venía. Es probable. Sea lo que fuere, oraban juntos y unánimes. Y esto es una característica de la fe que confesamos, la oración. Pablo dijo en algún momento, orad sin cesar. Santiago, uno de los que probablemente perseveró en la oración en este relato, por cierto, porque se nos dice que estaban los apóstoles, María, las mujeres y los hermanos de Jesús, y Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración nos ayuda en la desesperación, en la tristeza, incluso en el pecado. Nadie está tan sucio como para no ser escuchado por Dios cuando se acerca a Él, porque el Señor nos ha lavado. En la misma porción de Santiago, en Santiago 5, del 16 al 17, para quien le interese, Santiago nos recuerda también que Elías era un sujeto pecador, pasional. Y sin embargo, enfatiza Santiago en aquella porción que Elías fue escuchado, porque el Señor escucha a los suyos. El Señor es fiel para el que se acerca a Él. La oración es entonces bien llamada como un medio de gracia. Mediante ella, Dios se acerca a nosotros. Y tengamos en mente, en relación a la oración, las palabras del apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor no es un niño caprichoso, no es un emperador o un rey caprichoso que hace las cosas por cómo se haya levantado con el ánimo ese día, sino que Él tiene un plan específico, claro, determinado, que ha trazado, tiene una voluntad clara, a la cual, por fortuna, aunque nuestras mentes no puedan acceder solas, nosotros podemos acceder mediante las Escrituras. Nosotros podemos conocer al Señor. Y esto lo tenemos claro, Jesús les recuerda a los estudiosos, ¿no? Ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna, y es así. Estúdienla, porque allí pueden conocer la voluntad del Señor. Por eso también nos congregamos, no solo para orar, no solo para cantar, sino para entender. Por ahí Agustín de Hipona decía, creo para entender, entiendo para creer. La vida del cristiano debe ser un círculo que gira virtuosamente entre mi fe, entre mi devoción, entre mi confianza en Dios y entre el conocimiento que poco a poco, pero seguramente voy adquiriendo sobre su persona. Y de esa manera mi oración será escuchada no porque el Señor sea sordo a otras oraciones, sino, por ejemplo, como diría Santiago, porque algunas veces pedimos mal, pedimos cosas que no nos convienen o que no convienen a la voluntad, a lo que Dios ha trazado en su voluntad. Pero tenemos la certeza de que en la medida que nuestro corazón, y esto se hace, como diría el autor de Hebreos, por el uso, por la comunión, en la medida en que nuestro corazón se ajuste al corazón de Dios, entonces
nuestras oraciones serán cada vez más y más escuchadas, metafóricamente hablando, es decir, respondidas, complacidas, en la medida en que mi corazón sienta más cercanamente lo que siente el corazón de Dios. Entonces, hermanos, que no se nos olviden las palabras de los ángeles, que este mismo que ascendió, así vendrá en las nubes como fue en las nubes. Pablo dice allá en Tesalonicenses que vendrá con voz de trompeta en las nubes, vendrá en gloria y los recibiremos, y los que estemos muertos seremos levantados. Pero tampoco olvidemos cuál fue la reacción de los apóstoles. Perseveraron juntos y unánimes en la oración, para que mientras tanto viene el Señor a recoger por la eternidad a su pueblo, nosotros estemos reconfortados, no en nuestros propios corazones, sino preparados para llevar al incrédulo, al que no lo ha conocido, el mensaje de este rey que pudo haberse llevado a todo su pueblo en ese momento de la ascensión, pero que decidió, como diría Pedro, por paciencia, por amor a los que serían escogidos, por amor a los que serían salvados, decidió esperar un poco más de tiempo. Y este momento lo conocemos como un tiempo de gracia. Y entre tanto estamos en este tiempo de gracia, al orar y perseverar unánimes en la oración y reconfortarnos, también es nuestra labor levantarnos e ir a ese mundo que se pierde. Ya nosotros hemos sido salvados y nadie nos quita la salvación que nos ha dado el Señor. Pero hay otros que necesitan ser salvados. El Señor nos use para ello. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Porque mostrándonos tu verdad, Señor, has salvado nuestras almas, nos has limpiado de nuestra suciedad. Te damos gracias porque mediante estos relatos que nos has dejado, aprendemos de ti, Señor, aprendemos de tu gloria, de la divinidad de Cristo y su eternidad, pero también, Señor, de su fidelidad, que sus promesas no fallan, que no debemos tenerlas por tardanza, Señor. Cada cosa que tú prometes en su tiempo se cumple, ni un día más, ni un día menos, Señor. Te pedimos que nos halles trabajando cuando vengas, que tengamos corazones dispuestos a hacer lo que debemos hacer, a predicar tu evangelio con amor, con delicadeza, Señor, con astucia, pero también, Señor, con urgencia, porque es urgente. No sabemos, Señor, en nuestras manos no están nuestras vidas, aunque a veces tengamos esta sensación de seguridad. En nuestras manos no están nuestras vidas, Señor, sino en las tuyas. Y eso debe darnos una sensación verdadera de urgencia por las almas que se pierden. Úsanos, Señor, edifícanos, y sé tú recibiendo gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.